Muy buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de DPCC de cuarto de secundaria. Iniciamos nuestra sesión número 10. Siempre recordando las indicaciones del día, lo cual es que debes buscar un espacio cómodo y limpio para observar tu actividad o tu sesión de hoy, tener a la mano lápiz y papel para anotar las interrogantes y presta atención a la maestra. Presenta sus trabajos a tiempo de acuerdo al horario. Ahora sí podemos empezar. La competencia que vamos a trabajar y que hemos trabajado la semana anterior fue construye su identidad con su capacidad, reflexiona y argumenta éticamente. Sabemos que la semana pasada hicimos una retroalimentación de nuestro tema de lo que fue migraciones, ¿no? Cuán importantes son las migraciones y qué causas y consecuencias podemos traer con ellas. Nosotros no podemos pensar en el marco de la afectación hacia nuestro país, pero no nos podemos pensar hacia el marco de aquellas personas las cuales migran, ¿no? El tema de hoy es acerca de los derechos. ¿Los derechos es un interés nacional o una dignidad? Es una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de un interés nacional, hablamos que está relacionado a los gobiernos, ¿no? Ellos cuentan con poderes políticos para imponer algunas aspiraciones, pero en sí estas aspiraciones no representan necesariamente a la diversidad de interés que está en juego de las personas. O sea, podemos decir que un interés nacional solamente abarca, como dice su nombre, intereses políticos, más no humanos o no personales o no relacionados con una persona natural, con un migrante o con un ciudadano peruano. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad, pues, es una cualidad que se hace valer como persona, ¿no? Se comporta con responsabilidades, con seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que te humillen ni degraden, ¿no? Ahora, sacando sus conclusiones ustedes, los derechos es un interés nacional, es una dignidad. De mi parte, yo puedo decir que los derechos humanos son una dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son cualidades que nosotros tenemos. Los derechos humanos son inherentes a nosotros, forman parte de nosotros y no podemos desligarnos de ellos. En cambio, los intereses nacionales sí pueden ser desligados de un Estado o de un poder, ¿no? Seguimos. Ahora, para entender este tema de hoy, que es derechos humanos, pero los cuales están relacionados con las migraciones, les cuento que en nuestro Perú hay una ley de migraciones, ¿no? Esta ley de migraciones es una de las más modernas aquí en nuestro país. Atrae y facilita las inversiones y el talento, lo cual promueve las migraciones, migraciones ordenadas y con protección, ¿no? Contienen normativas generales y principios de nuestra Constitución. Sabemos que en otros países hay muchos problemas con las migraciones, ¿no? Es por ende que nuestro país ha realizado una ley de migraciones para que, como dice ahí en el cuadrito rojo, para que nuestra migración sea más ordenada y con protección. ¿Por qué con protección? Porque muchas veces en otro país observamos, como Estados Unidos, ¿no? Vemos cómo las personas son arrestadas, ¿no? Y son maltratadas por el solo hecho de querer migrar, ¿no? Por ende, aquí en nuestro país se ha realizado una ley de migraciones. También esta ley de migraciones tiene acuerdos internacionales. Tenemos dos acuerdos internacionales. Uno de los acuerdos es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de toda su familia. Y otro es la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Estos dos acuerdos se encuentran dentro de nuestra ley de migraciones, ¿no? En la primera dice que existen derechos para todos los migrantes y para sus familias. Las clases anteriores hemos hablado que las migraciones son de dos tipos, ¿no? De manera individual y de grupal. Mencionamos que cuando era de manera individual, luego esas personas venían, se ocupaban en un determinado lugar, aprovechaban el trabajo y pues iban
guardando para poder traer a sus otras familias, ¿no? Entonces, de esa manera se llega pues a este acuerdo internacional que el país no solamente da protección a los trabajadores migratorios, sino también a toda su familia. Ahora, hay un principio de ley de migraciones. Este principio de ley de migraciones está compuesto por 8 artículos, ¿no? En el primer artículo nos habla del principio de los derechos fundamentales, ¿no? Aquellos derechos fundamentales los cuales se describen, ¿no? Es decir, toda persona tiene derecho a una adecuada alimentación, a una salud, a una vivienda, educación, seguridad, entre otros, ¿no? ¿Qué nos trata de decir? El hecho de que sea un migrante no significa de que no puede tener educación. Nosotros actualmente vemos que aquellas personas las cuales han migrado a nuestro país reciben una educación normal que un ciudadano peruano, una salud también normal que un ciudadano peruano, ¿no? Reciben, por ejemplo, nosotros tenemos 2 sistemas de salud, tenemos el del SIS y del Exsalud propio dicho, ¿no? Ahora, el artículo 2 es un principio de soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía, no? Sabemos que la soberanía es el poder que ejerce, ¿no? Que se ejerce en un determinado país. Ahora, todos los países ejercen soberanía dentro de su territorio, sean nacionales o extranjeros. ¿Qué nos trata de decir este principio? Que como migrantes, como tales, tienen que respetar los derechos que se les atribuye a ellos al momento de ingresar a este territorio. Quiere decir que si ellos no respetan esos derechos, pues los vulneran, como se dice. La soberanía de ese país pues va a ejercer su derecho como tal. ¿Qué quiere decir? De que ellos pueden realizarle juicios a esa persona por haber vulnerado ese derecho, y de esa manera hace valer el principio de soberanía, ¿ya? El artículo 3 es un principio de reconocimiento del aporte de los migrantes en el desarrollo del país y del principio de libre tránsito. ¿A qué se refiere? El Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura, economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. Como migrantes ellos pueden desarrollar aportes, ¿no? ¿A qué me refiero? Mejoras para el país, mejoras para la educación, mejoras para la economía, aportando cosas nuevas que de repente en nuestro país aún no se han visto. Son aceptadas, ¿no? Son aceptadas, no son, se le conoce como un libre tránsito, que tienen libertad para realizar eso. En el artículo 4 vamos a ver el principio de la integración del migrante, ¿no? El Estado promueve la integración del extranjero y su familia en la sociedad y la cultura peruana. ¿Qué quiere decir? Que no existe discriminación. Más bien, en el Perú hay una integración del inmigrante por tener esa ley de migraciones. En el artículo 5 tenemos el principio de la unidad migratoria familiar, ¿no? El Estado, pues aquí garantiza y vela por la unidad familiar de los extranjeros y nacionales, lo cual trata de decirnos de que si una persona ingresa sola, puede también traer consigo su familia. Entonces busca el bienestar de este migrante, tanto extranjero como nacional, porque sabemos que existen 2 tipos de migraciones, ¿no? Ahora, el artículo 6 es un principio de interés superior del niño y del adolescente, como ustedes, en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de todas sus instituciones, así como la acción de la sociedad. Ustedes, por ejemplo, si es que tenemos un estudiante de otro migrante, tiene todo el derecho de un peruano en ejercer las actividades de todas las instituciones que conciernen a este país, ¿no? Como puede ser colegio, universidades, institutos u otros, ¿no? El artículo 7 es el principio de la no criminalización de la migración irregular. Dice que aquí el Estado formula y ejecuta su política migratoria bajo el principio de la no criminalización, ¿no? De la migración irregular,
Por lo tanto, la migración no es por el principio ilegal, ¿no? Aunque no se haya efectuado, ¿no? En esta ley lo menciona, ¿no? La migración no es ilegal, si es que no se ha efectuado, ¿no? Dependiendo de las características de migraciones que existen, ¿no? El artículo 8, que es un principio de la no discriminación, el Estado promueve la abolición de todo tipo de discriminación y la eliminación de todo tipo de perjuicio en materia migratoria y rechaza la xenofobia y el racismo. Hemos visto la xenofobia, ¿no? Como muchas veces tratamos de discriminar a aquellas personas que vienen de otros lugares, ¿no? Y esto el Estado lo rechaza, ¿no? El Estado lo elimina. No debe existir la discriminación, más bien se debe eliminar todo tipo de xenofobia o todo tipo de racismo, ¿no? Cosas que en otros países se ve y que acá también lo podemos observar, ¿no? Ahí dice, mira, en ese dibujito dice, en este país se respetan todos los derechos de los que nacen dentro, incluido el derecho de la admisión. Derechos humanos para todos y para todas. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente está diciendo de que aquellas personas que nacen dentro de esos países tienen derecho y los otros no tienen, cosa que está siendo vulnerada. Acá hay un afiche que dice, las niñas, niños y adolescentes migrantes tenemos derechos, ¿no? Cada uno de ellos tiene un derecho especial. En son de resumen, podemos decir, ¿no?, que los derechos humanos es un interés nacional o dignidad, ya hemos mencionado que es, pero cada uno de ustedes tiene su opinión personal. Mencionando que el Perú cuenta con una ley de migración, ¿no? Esta ley de migración, pues, moderna en nuestro país y contiene acuerdos internacionales que son para el bienestar de los migrantes. Esta ley también contiene 8 artículos y cada uno de ellos son importantes porque está a favor del migrante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el migrante tiene derechos como una persona natural que ha nacido acá, ¿no? Ahora, haciendo la reflexión, estos derechos humanos nos hacen reflexionar de que todas las personas las cuales migran tienen estos mismos derechos, tanto los adolescentes como los niños, las niñas, y que son importantes así como cada uno de nosotros y que tienen derecho a la educación, a la alimentación, ¿no?, a una vivienda y que no se debe desarrollar la xenofobia ni el racismo. Bueno, chicos, nos vemos hasta la siguiente semana y espero las respuestas que van a ser enviadas por su WhatsApp.